No. Mina, circunferencia. A la gráfica de una ecuación de la forma x cuadrado más y cuadrado más ax más b por y más c igual a 0, donde a, b, c son constantes. El coeficiente de x cuadrado y el de y cuadrado es 1. Ahora, si yo tengo un 4x cuadrado y aquí un 9y cuadrado, hay que dividir, hacer algo de tal manera que siempre me quede 1. Esta ecuación se puede escribir como x menos a sobre 2 todo al cuadrado más y menos b sobre 2 todo al cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 4c todo sobre 4. A esta la llamo 1, a esta la llamo 2. La solución de esta ecuación son pares ordenados XY de números reales si al cuadrado más b cuadrado va a ser mayor o igual que 4c. Si llamo alfa igual a menos a sobre 2, beta igual a menos b sobre 2, entonces la ecuación 2 la ecuación 2 la puedo escribir
En vez de este menos a sobre 2, lo reemplazo por alfa. Y en vez de menos b sobre 2, por beta. Entonces me va a quedar x menos alfa elevado al cuadrado más y menos beta elevado al cuadrado igual a r cuadrado, donde r cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado menos 4c sobre 4. Entonces, ¿Dónde B o dónde R, profe? donde r cuadrado. Entonces, la ecuación 3 representa una circunferencia de centro C igual a alfa beta y radio R. Para que esto me represente una circunferencia, se tiene que verificar esto. El R tiene que ser un número positivo. Me tiene que quedar el radio. Para pasar de 1 a 2 y de 2 a 3, vamos a usar el método de completar cuadrados. La primera parte ya está. Sí, profe. Gracias. Espere, profe, el último renglón no va. ¿Cómo dice? El último renglón me falta. Entonces la ecuación 2 la puedo escribir y seguir allá. Profe, ahí donde ha redondeado usted, eso tiene que ser mayor a 0 para que sea una circunferencia. El R tiene que ser mayor que 0. Si el R es igual a 0, me da un punto, no me da una circunferencia. ¿Y eso que es redondeado, que dice a cuadrado más b al cuadrado? Para que me dé una circunferencia, se tiene que verificar esto. Ah, bien, gracias. Entonces, para pasar de 1 a 2, se usa el método de completar cuadrados. Yo tengo x al cuadrado más y cuadrado más ax más b por y más c igual a 0. El primer paso es agrupar las x y las y. O sea, voy a tener x cuadrado más ax más y cuadrado más b por y más c igual a 0. En cada uno de estos paréntesis tengo que completar cuadrados para ponerlo luego como el cuadrado de un binomio. Aquí tengo el cuadrado del primero
El segundo paso va a ser completar cuadrado. Tengo cuadrado del primero más el AX sería el duplo del primero por el segundo. ¿Quién me faltaría? El cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo. ¿Quién es mi segundo? Eso lo vamos a encontrar. Mi primero, ¿quién es? Es X. Pero mi segundo no sé quién es. Aquí pasaría lo mismo. Tengo el cuadrado del primero, o sea, el Y, más el duplo del primero por el segundo. ¿Quién es mi segundo? En el segundo paréntesis no sé. Entonces, eso lo vamos a encontrar. Entonces tengo X al cuadrado más A por X. Para hacer el duplo, ¿qué hago? Multiplico por 2 y divido por 2 para que la expresión no varíe. Entonces voy a tener el duplo del primero que es X y mi segundo va a ser el A sobre 2. Luego, ¿qué me dice? Cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más ¿quién? El segundo al cuadrado. Bien, más A sobre 2 elevado al cuadrado. Pero si yo dejo este término solito, entonces me cambia la expresión esta de arriba, del primer paréntesis. Por lo tanto, sumo y resto el cuadrado del segundo. Hago lo mismo en el otro paréntesis, más y cuadrado más b por y. Entonces, ay, mi garganta. Profe, Multiplico y divido por 2. ¿Quién va a ser mi segundo entonces? B sobre 2. B sobre 2. Sumo y resto el cuadrado del segundo, o sea, más B sobre 2 al cuadrado menos B sobre 2 al cuadrado. Esto borro y pienso que han copiado. O sea, ya está este otro paréntesis, más C igual a 0. En cada uno de los paréntesis tengo un trinomio cuadrado del primero, el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. A esos tres primeros términos en cada paréntesis lo pongo como el cuadrado de un binomio. O sea, a estos tres yo los pongo como X más A sobre 2 elevado al cuadrado. Luego este término, menos al cuadrado sobre 4. Más. Estos tres primeros términos también lo pongo como el cuadrado de un binomio. O sea, y más b sobre 2 elevado al cuadrado menos b cuadrado sobre 4 más c igual a 0. Este signo que separa en el cuadrado de un binomio entre el primero y el segundo va a depender en los ejercicios que me den del signo que tenga el duplo. Entonces, esto lo escribo. Profe, una ¿Sí? pregunta. Ahí cuando dice menos A sobre 4 al cuadrado, ¿no tendría que ir A sobre 4 entre paréntesis?
como distribuyo el cuadrado en el cociente y producto, puedo distribuir la potenciación es distributiva. Por eso pongo a al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que va a ser 4. Ah, bien, ya lo entendí. ¿Está? Entonces, de aquí me queda paso para aquí, como tenían ustedes, x, ese más lo puedo poner como menos a sobre 2, todo, voy a poner entre corchetes, al cuadrado, más corchete, y menos b sobre 2, todo al cuadrado. Los términos independientes los paso al segundo miembro. O sea, al cuadrado sobre 4 más b cuadrado sobre 4 menos c. Profe, arriba no tiene que poner menos C. Ahí está menos c. Arriba de eso. No, porque he dicho que los términos independientes los paso al segundo miembro. ¿Quiénes son los términos independientes? Menos al cuadrado sobre 4 está negativo, pasa a positivo. Menos b cuadrado sobre 4 está negativo, pasa a positivo. El c que está positivo pasa a negativo. No, profe, creo que se refiere antes del igual colocarlo como más C y después pasa como menos C. Y ya lo he pasado directamente, por eso he dicho que los términos independientes los paso al segundo miembro. Ah, bien, profe, gracias, disculpe. O sea que esto me va a quedar x menos a sobre 2 al cuadrado más y menos b sobre 2 elevado al cuadrado, igual saco como un denominador 4 y me queda a al cuadrado más b cuadrado menos 4c. Y aquí llego a lo que les he dicho, llamo alfa a esto, beta a esto, beta. Y a todo esto lo llamo r cuadrado. Entonces me va a quedar x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r al cuadrado. Bueno. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Una consulta. Después aquí cuando tenemos ahí abajo, tenemos x más a sobre 2 al cuadrado. ¿Por qué después del otro lado, allá en la parte de arriba, en la esquina, está x menos, entre paréntesis, menos a sobre 2, todo eso entre corchetes al cuadrado? ¿Por qué queda solamente? Porque si yo tengo el signo más, puedo tener menos. O sea, que lo cambia de acuerdo. Entonces no me lo cambio. O sea que este a sobre 2, si yo al signo más lo descompongo como menos, entonces va a ser menos y este me va a quedar menos a sobre 2. Y si yo saco este paréntesis, me va a quedar menos por menos más, que va a ser el x más a sobre 2. Entonces lo descompone así para que coincida con la fórmula. Y claro, porque la ecuación de la circunferencia es x menos alfa al cuadrado. Bien, gracias, profe.
tengo x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 2y más 10 igual a 0. Entonces, primero lo que hacemos es agrupar las x. O sea, x al cuadrado menos 6x más y cuadrado menos 2y más 10 igual a 0. Segundo, completábamos los cuadrados en cada uno de los paréntesis. Tengo x cuadrado menos 6x. Cuadrado del primero y duplo del primero por el segundo. Para que lo vea eso, encontrar el segundo, ese duplo, entonces multiplico y divido por 2. La expresión no varía con respecto a la de arriba. Entonces tengo el duplo del primero que es x y mi segundo va a ser, si yo simplifico, va a ser 3. Sumo y resto el cuadrado del segundo más. Para que la expresión no varíe, sumo y resto un mismo número, o sea que eso no varía con respecto a la expresión entre paréntesis. Hago lo mismo con el otro. Y cuadrado menos 2y. Entonces, multiplico y divido por 2. Entonces va a ser el duplo del primero que es y el segundo me va a quedar 1. Sumo y resto el cuadrado del segundo para que la expresión no cambie de la de arriba entre paréntesis. Más 10 igual a 0. Profe, disculpe, ¿puede volver al comienzo de la segunda parte? Porque no entiendo por qué quedan 3. ¿Cómo quedan 3? Porque aquí tengo, multiplico para el 6x para ver quién es mi segundo, multiplico y divido entre 2, ¿verdad? Y me va a quedar 6 sobre 2. Al simplificar me queda 3. Entonces mi segundo va a ser 3. Por lo tanto, sumo y resto el cuadrado del segundo. Si me hubiese quedado 7 medios, entonces mi segundo no era 3. Entonces voy a sumar y restar el cuadrado de mi segundo. O sea, un 7 medios al cuadrado. Pero como aquí puedo simplificar, entonces directamente pongo el 3. ¿Está, señorita? Sí, profe, gracias. 6 sobre 2, ¿cuánto es? 3. 3. Y claro, y por eso. Y aquí hago lo mismo. 2 sobre 2, ¿cuánto me queda? 1. 1. Entonces sumo y resto el 1 al cuadrado. Entonces, estos 3 primeros términos los pongo como el cuadrado de un binomio. El primero es x, ¿y quién va a ser mi segundo? 3. El 3. El duplo, ¿qué signo tiene? 3. El duplo, ¿qué Negativo. ¿Ah? Negativo. Negativo. Negativo, entonces va a ser negativo aquí, esto elevado al cuadrado. Menos este 3 al cuadrado, que sería el 9. Más. En el otro paréntesis, mi primero es y, mi segundo, ¿quién es? 1. 1. El duplo, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Negativo, entonces pongo negativo. Esto elevado al cuadrado
Y esto me va a quedar menos 1 más 10. Ay, qué fácil que me ha salido esto. Igual a 0. Entonces los términos independientes los paso al segundo miembro. Me va a quedar x menos 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 9 positivo, el 1 positivo y el 10 negativo. O sea que me queda x menos 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 0. En este caso, el radio vale 0. O sea que esta ecuación, si el radio es 0, se presenta un punto de coordenadas 3 y 1. Se presenta este punto. Veamos otro ejemplo. ¿Qué dice? Sí, referencia. Este 3 es 9. 4 es 16. Este puede ser. ¿Han terminado de copiar? Profe, tengo una duda. ¿Cómo? Tengo una duda con respecto al resultado que ha puesto 3,1 de las coordenadas. Sí. ¿Por qué son positivas? Y porque la ecuación de la circunferencia, ¿qué te dice? X menos alfa elevado al cuadrado más y menos beta elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esto te va a representar una circunferencia de centro, he dicho yo, alfa beta, y un radio R. Entonces te queda aquí que mi alfa, ¿quién es? Es 3. ¿Quién es mi beta? 1. Entonces tengo el punto 3, 1. Bien, profe, gracias. Bueno. Y no tengo radio porque mi radio es 0. Entonces no tengo la circunferencia, únicamente tengo el punto como lo he marcado aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno. Primero, ¿qué hacemos? Agrupa Agrupamos. X. Bien. X cuadrado menos 6X más Y cuadrado más 4Y menos 12 igual a 0. En el segundo paso, completo cuadrados. En el primero tengo, en el primer paréntesis, X cuadrado menos 6X. Para completar, ¿qué hago? Multiplico y divido por 2 para saber quién es mi segundo. Entonces tengo 6 sobre 2, ¿a cuánto es igual? A 3. 3. Entonces sumo y resto. Entonces mi primero va a ser X y el segundo va a ser 3. El cuadrado del segundo.
Entonces, sumando y restando, no cambia la expresión de arriba. Más, me voy al otro paréntesis. Y cuadrado más 4y. Mi primero va a ser y. Mi segundo lo tengo que encontrar. Entonces, multiplico y divido por el segundo. Multiplico y divido. Entonces, mi segundo, ¿quién va a ser? 2. 2. ¿De dónde viene el 2? De dividir 4, de simplificar 4 Bien, veces. me queda 2. Sumo y resto el cuadrado del segundo. Menos 12 igual a 0. Estos tres términos, primeros términos, lo pongo como el cuadrado de un binomio, en donde tengo el primero que es x, el segundo va a ser 3. ¿Qué signo va a tener entre ambos? El signo negativo, porque el duplo es el que me da el signo. Más, no, perdón, ya me ponía el otro paréntesis. Menos 3 al cuadrado es 9. Más, me voy a este otro paréntesis. Voy a tener y, el signo del duplo es positivo, entonces va a ser más 2 todo al cuadrado. Menos 4 menos 12 igual a 0. Términos independientes lo paso al segundo miembro. Me queda x menos 3 elevado al cuadrado más. La ecuación me dice y menos beta. Entonces va a ser y menos 2 elevado al cuadrado. Menos y menos se me hace más que el que tengo aquí. Igual esto a 9 más 4 más 12. ¿9 más 4? 13. Más 12. 25. 25. O sea que me queda x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 25. Entonces, esto, mi radio, el radio al cuadrado es igual a 25. Entonces, R, ¿a cuánto es igual? A A 5, cinco. profe. A 5, bien. Entonces, esto representa, esta ecuación representa una circunferencia de centro alfa y beta. ¿Cuánto vale alfa? 3. ¿Cuánto vale beta? Menos 2. 2. Menos 2. Sí, profe. Micrófono con... O sea, porque es beta. Es menos 2. Y radio igual a... 5. A 5. 5. Bueno, y graficamos eso. ¿Esta parte puedo borrar? Esto no da. Sí. Sí. Sí, profe. Gracias. ¿Podemos hacer otra, profe? Ah, ¿Podemos hacer otra? ¿por qué? Porque me perdí al final. ¿Cómo? Porque me he perdido al final. ¿Cómo al final? ¿En qué te has perdido?
Desde que ha aparecido el menos 9. Yo aquí tengo estos 3 primeros términos, que lo pongo así. ¿Y a este dónde lo pongo? No lo puedo dejar suelto en medio del camino. ¿Y 3 al cuadrado cuánto es? El 9. Entonces pongo menos 9. Siempre va con el mismo signo, no cambia por ser al cuadrado. No, porque está sobre el número. Menos 3 al cuadrado no es lo mismo que menos 3 todo elevado al cuadrado. Ahí lo enfoco un poco allá y lo dejo aquí. ¿Cómo? A ver, pregunten, vamos, ligero antes que borre. Mira, eso lo comí, ¿verdad? ¿Cuánto saco con verdad? Qué desgraciado. Bueno, No les entiendo lo que están hablando, ¿no? Franco tiene prendido el micrófono. ¿Han visto? Micrófono abierto, profe. Grafico. El centro es 3 menos 2. Radio 5. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 5. Bueno. Aquí me va a cortar. Tengo así la circunferencia. Bueno, están malas divisiones, ¿no? Eso para que aquí tenía. Radio de aquí a aquí, R igual a 5. Bueno, si hago otra más, hago rápido. Bueno, Ya la he hecho. Me va a quedar 2, 16 sobre 4, 4. A ver. No. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. ¿Me podría explicar cómo era para graficar? Porque me he perdido un poco. Agarré el compás. Bueno, Poner el compás en el centro. Marcar un radio igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, con el compás ahí, con radio igual a 5, traza la circunferencia. bien, gracias. O bien hace 5 para arriba, 5 para abajo, 5 para el otro lado y 5, pero desde el centro. Y con el compás marcas. Gracias, profe. Bueno, en esta ecuación yo les he dicho que la ecuación de la circunferencia, el x cuadrado y el y cuadrado, ¿qué coeficiente tienen que tener? 1. 1, bueno, 1. De los, ¿cuántos que hay en la clase? 88. Hoy día no han entrado, no han usado la otra. Esperen un ratito. Nadie me ha pedido. Bueno.
Entonces, ¿qué hago? Divido toda la expresión entre 4. 4 entre 4, 1, me queda x cuadrado más y cuadrado más 8 dividido 4, rápido, 2. 2. Menos 16 dividido 4. De 4. Todos tienen que contestar. El 20 dividido 4. 5. Igual a 0. Entonces, primero agrupo los x. X cuadrado más 2x. Más. El segundo agrupo los y cuadrado menos 4y. Más el 5 igual a 0. Completamos cuadrado. X cuadrado más 2x. ¿Qué tengo que hacer? Aquí se sabe cuál es el segundo, pero lo hagamos. Multiplico y divido por 2. Entonces, ¿el segundo cuánto me va a quedar? 1. 1. Sumo y resto el cuadrado del segundo. Para que la expresión no varíe con respecto a la de arriba. Más. Aquí hago lo mismo. Cuadrado del primero menos 4y. Para saber quién es mi segundo, multiplico y divido por 2. Y me queda 2. Entonces mi segundo es 2. Sumo y resto el cuadrado del segundo. Más 5 igual a 0. Entonces, estos tres primeros términos lo pongo como el cuadrado de un binomio. El duplo es positivo, entonces va a ser x más 1 elevado al cuadrado. Pero este 1 lo tengo que poner porque está. Menos 1. 1 porque 1 al cuadrado es 1. Estos tres primeros términos lo pongo como el cuadrado de un binomio. El duplo, ¿qué signo tiene? Negativo. 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 ¿Y quién es mi segundo? El 2. 2. Entonces va a ser y Profe, menos 2 ahí cuando, elevado al cuadrado. profe, una consulta. Sí. Cuando tenemos x más 1 al cuadrado, ahí no sería menos 1 porque el término, o sea, el segundo al cuadrado es negativo. O lo pone Pero positivo. esto no, este lo tengo aquí. O sea, yo he considerado los tres primeros términos. Cuadrado del primero, el duplo del primero por el segundo, más me dice el cuadrado del segundo. ¿Que no? ¿Que así se dice el cuadrado de un binomio? Claro, pues, profe, es lo que le pregunta es por qué tiene signo menos. Pero ahí, bueno, ahí usted ha dicho hace rato que no lo toma el signo porque no está en paréntesis. Y claro, porque tengo que poner lo que... Bueno, mire, no lo pongo a esto. Lo pongo a este símbolo que es más. Este no lo pongo. Más 5 igual a ¿cuánto va a ser? ¿Qué hago con este término? ¿Qué hago con este término? Esta expresión es distinta a esta. ¿Por qué? Porque me lo he dejado afuera el menos 1 al cuadrado y el menos 2 al cuadrado. Si les estoy diciendo, ¿cuántos términos tengo? 4 términos. De esos 4 términos, ¿cuántos tomo? 3. 3. ¿Y el otro qué hago? Lo hago desaparecer. No, lo tengo que seguir poniendo.
Porque aparte, si no lo pongo, lo que obtengo aquí no es igual a lo que a mí me dan. Profe, disculpe, creo que solo se hacía referencia al signo del -1 al cuadrado. Ya les he dicho aquí que -1 al cuadrado es igual a -1. Porque Sí, yo gracias. no tengo -1 todo al cuadrado. Yo tengo el cuadrado sobre ¿qué número? Únicamente sobre el 1. Sobre el 1. Sobre el 1, no con el menos. Por eso en el ejercicio anterior les he puesto que estas dos expresiones son distintas. Eso lo tienen que poner como está. Porque el cuadrado está sobre el 1, no es con el menos. Ustedes lo que estoy viendo, muchas fallas en cálculos matemáticos, ¿no? Bueno, entonces luego hago x menos, para llegar a la ecuación, elevado al cuadrado, más y menos 2 elevado al cuadrado, igual a 1 más 4 menos 5. O sea, Es un punto. me va a quedar x menos 1 todo al cuadrado más y menos 2 igual a 0. O sea, mi punto va a tener coordenadas -1 y 2. O sea, mi alfa es -1 y el beta es 2 positivo. ¿Y el radio cuánto vale? 0. 0. ¿Y eso qué me representa si el radio es 0? Un punto. Un punto. Un punto. Me representa este punto. Esto ya hemos visto. La clase anterior. Funciones escalares. Chicos, si yo no cambio, o sea, ustedes todo lo que me esté sobrando tienen que seguir poniendo. No cambien la expresión. Si como ustedes me dicen por qué no es más 1, ya me cambian con respecto a lo que yo tengo arriba. ¿Qué tengo arriba? Tengo el menos, que lo sigo poniendo, y el 1 cuadrado que lo sigo poniendo. Yo no lo cambio, yo no pongo más 1. ¿Por qué? Porque el cuadrado está sobre el número, sobre 1. No sobre -1 elevado al cuadrado. Esto no está. Cuidado con esas operaciones. De ahí viene la falla también en los parciales. Al marcar puntos, vienen los errores. Si yo tengo un punto -2, -5, lo marcan en cualquier cuadrante. En el único que lo marcan bien cuando tengo el par 2, 4, supongo. Ya. Profe, ¿puede correr el pizarrón a la izquierda un poquito?
¿Ya está? Bueno, nadie contesta, sigo. Sí, profe, sigue. Profe, ya está. Funciones pares e impares. Se dice que una función escalar es par si se verifica que f de menos x es igual a f de x para todo x perteneciente al dominio de f. Sí. La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje Y. Tomo un X. Esta es la función que a mí me dan F. Aquí tengo su imagen es F de X. Marco el opuesto de X, que va a ser menos X. La imagen es igual. Este es F de menos X. F de menos X es igual a F de X. Simétrica respecto al eje Y. ¿Qué significa ser simétrica? Que esta distancia es igual a esta distancia. Por ejemplo, tengo f de x igual a x. F de menos x, ¿a qué va a ser igual? A f de x. Menos X. ¿Ah? ¿A cuánto? Menos X. Menos Bien, X. a menos x. Sigo con vos. ¿Cómo es esta f de x? ¿Cómo es con respecto a f de menos x? La opuesta. ¿Cómo son? ¿Iguales o distintas? Estas son distintas. Porque una me da x y la otra me da menos x. Entonces, ¿qué digo? Que f no es par. Veamos otro ejemplo. F de x igual a x al cuadrado menos 5. Ahora encuentro la imagen de menos x, f de menos x. Se tiene que verificar la igualdad para que sea función par. Si f de x es igual a x al cuadrado menos 5, f de menos x, ¿a qué va a ser igual? Menos X al cuadrado más 5. Cuadrado más 5. Menos x, todo al cuadrado, menos 5. O sea que me queda x cuadrado menos 5. Negativo par me queda positivo. ¿Cómo estas dos son estas dos funciones? Iguales. Las dos me dan lo mismo.
Es el mismo resultado. Sería par entonces. Pregunto si me dan el mismo resultado, López, primero Sí, contestar. profe. Sí, son iguales. Entonces ahora recién pongo F es par. Otro ejemplo. F de X igual a X menos 3 sobre X. Ahora encuentro F de menos X. Cambio X por ¿quién? Menos Menos X. por menos X. Por menos X. Entonces voy a tener menos X menos 3 sobre menos X. Si yo a esto lo trabajo Simplifica. un poquito, saco menos factor común y me va a quedar X más 3 sobre menos X. Menos, menos, ¿qué se me hace? Más. Esto ya borro. Entonces, ¿qué me queda? X más 3 sobre X. ¿Cómo son estos resultados? Distintas. Distintos, bien. Entonces, no es par. Ahora vamos a ver el concepto de función impar. Profe, no borre desde el ejemplo. No, no borro. Profe, en lo que he hecho recién, ¿por qué usted no tiene menos X menos 3? Cuando encierra en paréntesis, pone menos X más 3 y después vuelve a poner más 3. Aquí tengo los dos términos con menos. He dicho, saco factor común menos. Ahí está el menos. ¿Qué me va a quedar? Al sacar factor común menos, el X me queda positivo y el 3 me va a quedar positivo. Sobre el menos X. Y luego hago menos por menos, va a quedar más. Entonces, ¿cómo me va a quedar el numerador? X más 3 sobre X. Ah, bien. Disculpe, profe, ese menos 5, ¿de dónde sale? ¿Cómo? Ese menos 5, ¿de dónde sale? ¿Qué menos 5? Lo que, profe, no, lo Del que pasa es ejercicio que anterior, profe. Del ejemplo anterior. ¿Y porque habrá sido X cuadrado menos 5 el ejemplo? Ah, ok, ok. Pero, Eso viene del ejemplo, o sea, el menos 5 yo no lo he obtenido de ningún lado. La función seguramente habrá sido X cuadrado menos 5. La que si hubiese dado X cuadrado más 10, supongamos. Ya, mejor borro así, no se confunde. Bueno, se dice que una función escalar es impar si se verifica menos f de x para todo x perteneciente al dominio de f. La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen de coordenadas.
No, vamos a hacer la gráfica primero para que lo vean. Sí. Tengo 1. Existe la función f. Su imagen es f de 1. Tomo un x, perdón, estamos con x. Tomo su opuesto. Menos x. Su imagen es f de menos x. Simétrica respecto al origen. O sea, esta distancia tiene que ser la misma que la f de menos x, tiene que ser igual a la f de x. Pero con signo negativo. No me apague el audio si no se siente ruido. Y ahora sí voy a ejemplos. A mí se me tiene que verificar que f de menos x es igual a menos f de x. O sea, voy haciendo menos f de x va a ser igual a menos x al cubo. Ahora hago f de menos x. O sea, cambio x por ¿quién? Por menos x. O sea, va a ser menos x elevado al cubo, que me va a quedar menos x al cubo. ¿Cómo es esta expresión con respecto a esta? Son iguales. Entonces, f es impar. Otro ejemplo. Encuentro primero menos f de x. O sea, menos x al cuadrado más 2x menos 3. Si está el menos delante del paréntesis, ¿qué significa? Que cambien los signos de adentro, ¿verdad? Me va a quedar menos x al cuadrado menos 2x más 3. Ya está menos f de x. Ahora encuentro f de menos x. O sea que cambio x por menos x. Menos x al cuadrado más 2 por menos x menos 3. Negativo par me queda positivo. Más por menos me va a quedar menos 2x menos 3. ¿Cómo son estas dos expresiones? Distintas. Distintas. Y si son distintas, f no es impar. Profe, lo que hace es encontrar el opuesto primero y después con menos x. Claro, o sea, puedo hacer primero hacer f de menos x y luego menos f de x. Como yo aquí lo hago por comodidad, si lo tengo al f de x arriba, hago menos f de x y luego calculo el f de menos x, o bien lo pueden trabajar al revés. No hay un orden.
Uno u otro es lo mismo. ¿Está? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Hoy día los muchachos se han venido. Profe, ¿se puede correr un poquito? Sí, cómo Por no. el otro lado. Ahí, gracias. Aquí, yo les he dicho cuando tengan algo negativo, pónganlo entre paréntesis. La primera clase les habré dicho f de menos x, o sea, reemplazar este x por menos x. Por eso lo pongo entre paréntesis. Porque hubiese salido distinto si yo ponía en vez de paréntesis directamente menos x al cuadrado. Y menos x al cuadrado, o sea, el cuadrado ponerlo sobre el x, no sobre el paréntesis. Me sale distinto. Vamos a ver algunas funciones, con qué letra la vamos a simbolizar y cuál sería su gráfica. ¿Puedo borrar bien? No, Sí, todavía no. profe. Oh. Sí, profe. Gracias. Hoy las mujeres están regias. Gráfica, bueno, el que me ha dicho no y ha terminado de copiar para que borre, Sí, profe. Ledesma, bueno, borro. Apague los audios, retumba. Primero vemos función constante, que la voy a simbolizar con C raya. ¿Sería lo mismo? No. Vamos a separar el pizarrón. La función constante, su regla de correspondencia ¿sí? Es C raya de X igual a una constante. Su gráfica es una recta paralela al eje X con pendiente 0 y ordenada al origen C. Esta la vimos, la gráfica, la clase anterior, al ver recta. O sea, tengo esta. Aquí tengo punto C y aquí tengo la función constante. Dos.
Función identidad, que la simbolizo con la letra I. Su regla de correspondencia es I de X igual a X. X minúscula, ¿no? Su gráfica se denomina primera bisectriz. Es una recta que pasa por el origen de coordenadas tiene pendiente 1 y ordenada 0. ¿Sí? Esta tengo aquí a la función identidad. O sea, es esta recta. Profe, ¿qué dice después de primera? Primera bisectriz. Ah, Es bien. una recta que pasa por el origen de coordenadas, tiene pendiente 1 y ordenada 0. Función lineal. La función lineal R, este es R, ¿no? Está definida como R de X igual a MX más C, donde M y C son números reales. M, saben ustedes que es la pendiente. C, ordenada al origen.
Y según el signo de M, la recta puede tomar diferentes posiciones. Supongamos, esta es una función lineal. En este caso, mi pendiente, la M, es positiva, porque el ángulo que forma la recta con el eje de las X es agudo. Y este es C. ¿Y qué es la ordenada al origen? Es el punto en el que la función corta el eje Y. Bien. Otra, R, supongamos, podría, a ver, ¿cómo? Ahí de poco. Está R. Aquí tengo el otro, mi C. Y aquí el ángulo que forma es un ángulo obtuso. En ese caso, la M es negativa. O sea, menos 3x más 5, supongamos. Otra R. Podríamos tomar esta. Aquí mi C va a ser negativo. Y mi M es positivo. Forma un ángulo agudo. Son distintas posiciones de las rectas. La función valor absoluto la designo con B. Aplicamos la misma definición de valor absoluto que hemos visto en la primera clase. Bueno. Profe, ¿Sí? ¿qué dice al final de lo que sería función lineal? Al final. Y C ordenada al origen. Ah, bien, gracias. La función valor absoluto está, se define, ¿no? Que está. Define como valor absoluto de X va a ser igual a X si X es mayor o igual que 0 y su opuesto si X es un número negativo. Esta función es par, o sea, que se verifica que el valor absoluto de menos X es igual al valor absoluto de X. Y vemos la gráfica. Esto de lineal voy a borrar porque ahí voy a hacer la gráfica de la función valor absoluto.
Aplico la definición. Para los x mayores o iguales que 0, o sea, de aquí para aquí, la función valor absoluto es igual a x. O sea, ¿quién es f de x igual a x? ¿Qué función? Const. ¿Qué función? Identidad. Bien, identidad. O sea, para estos x mayores o iguales que 0, yo tengo esta función. Para los x menores que 0, tengo la función menos x, que sería la opuesta. O sea, esta parte. Y así tengo graficada la función valor absoluto. En todas estas funciones que estamos viendo, el dominio de todas las funciones, eso me olvidé de ponerle, va a ser los reales. Función potencial, que la designo con i a la n, n número natural. Se define como i a la n de x es igual a x a la n. Los puntos 0, 0 y el 1, 1 pertenecen a la función potencial. ¿Qué más tengo? Bueno, no importa. Esto borro la gráfica de la identidad. Sí, la función potencial i a la n es par si n es par. I a la n es impar si n es impar. Cuando tengo n par, voy a considerar, vamos a tener i al cuadrado de x es igual, de acuerdo a la forma, y si n toma el valor 2, voy a tener i al cuadrado de x igual a x al cuadrado. I a la cuarta de x, ¿a qué va a ser igual? Rapidito.
Arjona, ¿qué es X a igual? la X a la cuarta. ¿Ah? A X a la cuarta. Y a la sexta de X. X a la Vamos. sexta. X a la sexta. Bien. Y así seguimos. ¿Cómo sería la gráfica? Simétrica al eje Y. Bien. Venga, digo así como si tuviese sueño. El par 0, 0 y el par 1, 1 van a pertenecer a la función potencial. Esto recuerden. Para cualquier n, ¿no? Voy a aclararles aquí. Para cualquier n natural. Y al cuadrado, ustedes saben graficar la parábola. Espérenme un ratito. Esto no es tan arriba, sino que es así. Hagan ya la cuarta. Esperen, ya vengo. Disculpen. Bueno, ¿han hecho ya la cuarta? ¿Por qué puntos pasa el I a la cuarta? 0, 0, 1, 1. Ay, bien, bien. ¿Qué apellido tiene? Orona, ¿has hecho ya la cuarta? A medida, les voy diciendo que mi exponente va aumentando, la curva se va pegando más al eje de las X. Bueno, ahí. Ahí. Esta va a ser ¿Por qué se va pegando, profe? y bueno, si yo empiezo a hacer un estudio, que eso lo vamos a ver más adelante, no tiene la misma forma de la X cuadrado. La X a la cuarta se va no pegando, sino se va achatándose más. Porque si no, no va a ser función porque va a tomar sobre el eje de la X. Se va achatando.
Y a la sexta, ¿cómo va a ser? Ay, pucha, esto. Se va achatándose y tengo y a la sexta. No es una gráfica que sea, o sea, que esto esté muy pegado. No, se va achatando, o sea, se va bajando más. Ah, el X se va pegando. Claro, se va bajando, acortándose, bajando la curva. Desde 0 a 1, la curva se va bajándose más. Ahora, para n impar, voy a tener, para n igual a 1, voy a tener la función identidad. Profe, disculpen lo anterior. Cuando es menor se va pegando al eje X, cuando es mayor. Cuando es mayor se va achatándose más la curva. Ustedes, si ya saben usar el GeoGebra, como está la guía, busquen la gráfica de i al cuadrado, i a la cuarta, i a la sexta. Ese gráfico lo van a ver bien en el GeoGebra. Se va bajando. No es que van hacia arriba, o sea, si este es x al cuadrado, el x a la cuarta no es, si este es el punto 1, 1, no es esto, sino que va por abajo de la curva x al cuadrado. Esto estaría mal. Ahí pasaría por el 0, 0, no. Esto no es, sino va por debajo de la x al cuadrado. Úsenlo en el GeoGebra, lo van a ver bien ahí. A mí pizarrón, estas lapiceras que se van, no. Posiblemente no lo vean bien, pero en el GeoGebra sí. Como es impar, entonces me va a quedar el punto, pasa por el 0 sol, y aquí va a ser menos 1, menos 1. Para la función identidad tengo esta gráfica. Parecido a la función impar. Para n impar, sí, esto. Me voy para x cubo. Ahí. Esto es i al cubo. Me voy a ir a la quinta. Va a estar... Esta va a ser i a la quinta. Se va achatando también. También. No sé qué número es esto, 6. Sí, profe. Gracias. Continúo. Sí, profe. Sí, profe. Gracias.
La función signo se define. Signo de x va a ser igual al valor absoluto de x sobre x. En este caso, ¿qué valor no está permitido tomar en el dominio? El 0. O sea, el valor que hace 0 el valor que hace 0 el denominador. O sea, que el dominio de la función signo Van va a a ser ser todos los reales todos reales menos el 0. menos el 0. Para poder graficarla, hacemos uso de la definición de valor absoluto. O sea, es x y x es mayor o igual que 0. Como el 0 no entra, voy a poner que Profe. x es un número positivo. El valor absoluto de x sabemos que es igual a x, ¿verdad? Entonces, signo de x va a ser igual. En vez de valor absoluto, coloco x por la definición de valor absoluto y esto es igual a 1. Profe. Sí. Y el recorrido sería menos 1, 1, ¿no? ¿Cómo dices? El recorrido de la función signo vendría a ser de menos 1, 1. ¿El recorrido? Sí. 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 Si x es negativo, su valor absoluto por definición es su opuesto. Entonces, signo de x va a ser igual. En vez de valor absoluto, coloco lo de la definición. Menos x sobre x. O sea, igual a menos 1. Entonces voy a tener la gráfica el 0 no está en mi dominio. El 1 tampoco, entonces no tengo imagen en 1 ni en menos 1. Entonces, para los x mayores que 0, la función signo es la función constante 1. Derechito es esto, ¿no? Y para los x menores que 0, la función signo es igual a menos 1. Y tengo así la gráfica de la función signo. Voy a la función polinómica. Se define como p de x igual a su 0 x a la n más a su 1 x a la n menos 1 más a su n con a su 0, a su 1, a su n números reales. A su 0 se llama coeficiente principal. Y el a su n, término
independiente. Profe, ¿qué ha puesto? No se lee. ¿Qué? Arriba. Función polinómica. En la formulita. P de x igual a su 0 x a la n más a su 1 x elevado a la n menos 1 más puntos suspensivos más a su n. Ah, bien. El dominio de la función polinómica va a ser todos los reales. ¿Qué más tengo que decir de esto? Un ejemplo, no vamos a hacer el gráfico, eso lo vamos a hacer cuando entremos en detalle. P de X es lo que ustedes saben, lo que manejan siempre. Por ejemplo, 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 6x menos 3. Con a su 0 coeficiente se define, esperen, de grado, aquí agreguen, de grado n. Si yo tengo esta función polinómica, ¿va a ser de qué grado? 4. Grado 4. Si es de grado 4, el coeficiente principal, que sería 3, tiene que ser distinto de 0. Ahora, si es 0, ¿con qué grado me queda el polinomio? ¿Con 2? Grado 2. Grado 2, muy bien. Y el dominio son todos los reales. Profe, no he entendido eso. ¿Qué? Eso es lo que he explicado recién. Si vos tienes Bien. este polinomio a su 0x a la n más a su 1x a la n menos 1 más a su n, entonces este es un polinomio de grado n, porque yo comienzo con x a la n. En este ejemplo, yo tengo 3x a la cuarta. Entonces, ¿de qué grado es mi polinomio? De mi mayor exponente, que es 4. Ahora, a su 0 aquí yo lo llamo coeficiente principal. Si es de grado n, ese a su 0 tiene que ser distinto de 0. Aquí, si es de grado 4, mi coeficiente principal, el a su 0, es igual a 3, que es distinto de 0. Ahora, si a su 0 es 0, significa que este término va a ser 0. ¿Y con qué grado me va a quedar el polinomio? Con grado 2, porque va a comenzar en menos 5x al cuadrado. O sea, el grado es el exponente al que está elevado, el mayor exponente al que está elevado x. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un polinomio igual a x a la octava menos 7x a la sexta más x menos 4, ¿de qué grado es este polinomio? De 8. Grado 8. ¿Cuánto vale el coeficiente principal? ¿Es 0 o cuánto? 1. 1. A su 0 es igual a 1. Ahora, si a su 0 fuese 0, voy a tener P de X igual a menos 7x a la sexta más x menos 4. ¿Por qué? Porque al ser 0 aquí, este término se va a hacer 0. Eso es lo que he dicho aquí. ¿Está claro el que ha preguntado?
Sí, profe. El término, a ver, sigo con vos, Prado. El término independiente, ¿cuánto vale en este ejemplo? Rápido. Menos 5. Menos. Ah, menos 3 en ese. Ah, menos 3. En este. 1. Ah, menos 4. Ay, Prado. Bueno. 8. Función racional. Sean P y Q dos polinomios. Pueden ser del mismo o de distinto grado, no me interesa. Se denomina función racional al conjunto de los dos polinomios, o sea, P sobre Q. El dominio de P sobre Q va a ser igual a todos los reales distintos de los valores que hacen cero el denominador. Lo puedo expresar entonces como el dominio de P menos el conjunto de los X, tal que Q de X sea 0. Me tomo 15 minutos. Opuesta y recíproca. Los de matemática que tienen clase a las 10:30, ¿hay alguien aquí? Sí, profe. Yo, profe, no tenemos clase de que... Sí, profe. ¿Por qué no tienen clase hoy? Sí, a las 10:30 tenemos. Ah, bueno. Voy a definir únicamente, vamos a ver opuestas, voy a poner las definiciones. Sea que una función escalar las funciones denominadas opuesta y recíproca que se denotan menos G la opuesta y 1 sobre G la recíproca se definen como primero hago de la opuesta. El dominio de la opuesta es igual al dominio de G. Y la imagen de la opuesta es igual a la opuesta de la imagen. Y voy a la recíproca. El dominio de 1 sobre G
va a ser igual al dominio de G menos el conjunto de los X, tal que X pertenezca al dominio de G y G de X igual a 0. O bien puedo decir, para hacerlos reales, menos el valor que hace 0 el denominador. ¿Qué? Tal que X es real y G de X igual a 0. Y la imagen de la recíproca es la recíproca de la imagen. En función, y eso ya supe decir en la primera clase, 1 sobre G no es lo mismo que G a la menos 1. 1 sobre G es recíproca. Y G a la menos 1 es inversa. Hacemos un ejemplo de opuesta y nos vamos por la gente de matemática. Tengo la función G, vamos a ponerle. Quiero graficar la opuesta. Esto escriban. La opuesta de una función es simétrica respecto al eje X. ¿Cómo se hace la opuesta? Voy tomando puntos sobre el eje de las X. Aquí tomo este X. Veo su imagen, que es esta. Esta es una imagen negativa. Para graficar la opuesta, ¿con qué signo me va a quedar la opuesta? Positiva. Lo positivo. Positiva. Bien. Entonces subo para arriba, tomo esta medida y corto. Obtengo este punto. En 0 es 0. Tomo este X. Aquí tengo esta imagen, que es positiva. Para la opuesta me va a quedar negativa. Tomo la medida y corto. Obtengo el punto. Tomo para este X. También esto es positivo. La opuesta, ¿con qué signo me va a quedar? Negativo. Entonces, siempre simétrica respecto al eje de las X. Tomo la medida y corto. Supongamos este otro, que es positivo. La opuesta para ese mismo valor va a ser negativo. Entonces tomo más o menos, ahí. Y luego unimos. A ver cómo me va a quedar. Esto me queda así, recto.
Ahí. Y me queda la opuesta. Es menos G. La próxima clase comenzamos con esto. Hay conceptos, circunferencia, no pretendo que me hayan comprendido todos. Eso se aprende practicando. Hagan ustedes solos los ejercicios del práctico. A ver si les coincide con lo que el profesor les da. Profe, ¿ya hemos terminado? Sí. Nos vemos, profe. Nos vemos. Y hagan entonces, con esto que viene, es práctica. Felices Pascuas para todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta el Nos miércoles. vimos antes. Gracias, profe, igualmente. Chao, hasta Hasta la luego, próxima. gracias. Profe, igualmente. Igualmente.